tenés. Mentiste, me mentiste. Increíble. Pero bueno, ya estamos en conexión con Noemí Brenta. Noemí, ¿cómo estás? Leila Bechara te saluda. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo andamos? Noemí, bueno, un poco parte de nuestro programa siempre habla del Fondo Monetario Internacional, qué es lo que está pasando, por qué volvimos al fondo, ¿alguna vez nos fuimos del Fondo Monetario Internacional? Esa es la pregunta. Arrancar, preguntándote en principio, ¿dónde arranca la historia de la Argentina con el Fondo Monetario Internacional? Bueno, la Argentina entró como miembro del fondo en 1956 por un decreto de un presidente de facto, ¿no? El presidente provisional general, un gobierno militar, Pedro Eugenio Aramburu. Y antes el fondo se fundó en 1944. Empezó a funcionar en el 45, entre que juntó todos los miembros suficientes, capital. En el 45 empezó a funcionar, pero hasta entonces, hasta el 56, Argentina no había entrado. Porque no fue invitada a la reunión de Bretton Woods, porque todavía no había declarado la guerra, ¿no? Julio 1944, Argentina todavía era un país neutral, entonces solo fueron los países aliados, claro, a la reunión de Bretton Woods que creó el fondo. Y después, ahí todavía gobernaba el proceso militar, el gobierno de 1943, del golpe de 43, hasta el 46, cuando ganó las elecciones Perón. Después Perón no quiso entrar, mandó un proyecto al Senado para entrar, pero consideraron que para entrar al fondo hacía que el país tuviera que reformar la economía, una economía con mucha intervención del Estado, muy activo, con industrialización, y nos ponía muy dependientes de organismos que dependían de Estados Unidos, con los cuales, con quien la relación no era de lo mejor, así que mejor quedarse afuera, porque además la Argentina podía financiarse, no necesitaba entrar al fondo. Fue el último país en entrar al fondo de América Latina, y desde que entró, 1956, ya empezó a pedir plata prestada al fondo, y en 1958 tuvo su primer acuerdo muy condicionado en el gobierno de Frondizi, un stand-by. Stand-by como el de Macri del 2018. Claro, sí, ve que no cambian mucho las cosas. La verdad que de fondo son muy parecidas, hay muchas regularidades. Y ese stand-by, como todos los acuerdos de Argentina con el fondo, lo estamos viviendo nosotros, claro, ahora también, nunca es un acuerdo solito que se pide por dificultades en los pagos externos y se recibe el desembolso, los desembolsos se arreglan en el medio de los problemas de pagos externos y después se termina el acuerdo, se repaga y se acabó. Eso es lo normal, sí, de un acuerdo con el fondo. Ahí, Noemí, ¿cuál es la...? Aquí en México tuvieron así. No, claro, nosotros tuvimos... cada vez que tenemos un acuerdo con el fondo, después sigue y sigue y sigue con otro y con otro y con otro. ¿Cuál es la diferencia ahí entre un acuerdo stand-by y un acuerdo de facilidades extendidas, por ejemplo? Sí, el acuerdo stand-by es por plazos más cortos, un año y medio, y es para dificultades transitorias de los pagos externos, de lo que se llama técnicamente balance de pagos, que es eso, los pagos externos, o sea, dificultades, claro, para atender las obligaciones en moneda extranjera con el exterior. Sobre todo entonces eso nos pasa mucho en la Argentina porque tenemos una economía muy volátil en el sector externo, claro, ¿no? Sobre todo lo que exportamos son cosas que cambian mucho de volumen, de precios. Un año llueve y hay inundaciones, otro año hay sequía, otro año bajan los precios internacionales y todo eso nos trae problemas y nos hace muy, muy volátiles. Entonces, un stand-by es de corto plazo para dificultades transitorias de balance de pagos. Se empieza a pagar a los 3 años de recibir el primer desembolso en una cantidad de cuotas
anuales, que hay, por ejemplo, nosotros empezábamos a pagar el stand-by, claro, depende de cuánto de rápido es el desembolso del programa cuando empezás a pagar. Por ejemplo, el programa de Macri, que lo desembolsaron en 13 meses nada más, en un 80%, ¿no? De 56.000 millones, nos desembolsaron 44.500 en 13 meses. Lo empezamos a pagar, primer desembolso fue en junio de 2018 y lo empezamos a pagar en septiembre de 2021. 19, un año, 20, 2 años, 21, 2 años y un trimestre. Se empieza a pagar 2 años y un trimestre y se terminaba de pagar en 2024. Pero O sea, con ahí pagos el muy acuerdo, acumulados en claro. los 2 primeros años. Ahí te pregunto, Noemí, el acuerdo de facilidad extendida, entonces es algo que te permite rolear ese acuerdo de stand-by previo. No es que te permite rolear. El acuerdo de facilidades extendidas es otro tipo de acuerdo. Nunca el fondo te permite rolear. Es decir, da la impresión que sí, pero en realidad es un acuerdo nuevo, con condicionalidades nuevas. El acuerdo de facilidades extendidas es un tipo, o acuerdo de servicio ampliado, que es un tipo de acuerdo que se creó en los años 70, mediados de los 70, con el cambio de la economía mundial, del fin del estado de bienestar y el comienzo del neoliberalismo y la financiarización. Abarca periodos más largos, por ejemplo, este acuerdo abarca 48 meses, el stand-by año y medio, facilidades extendidas en 3 años, 4 años, como en este caso, y los montos son mayores y además los plazos de pago, la primera cuota empieza a vencer a los 4 años y medio del primer desembolso y se realiza en 10 pagos. Entonces, claro. es un poco más cómodo para pagar, es más plata, pero siempre implica reformas estructurales. El stand-by no, aunque siempre te las meten las reformas estructurales. Si tenés ganas, las haces, claro. Claro, es como una excusa para darle al país que quieren apoyar políticamente y con la ideología que quieren apoyar, los principales miembros del fondo, sobre todo Estados Unidos, para darle más plata y además tenerlo asegurado, más asegurado por más tiempo por si cambia el gobierno. Claro. Bueno, además de las cuestiones económicas, digo, los acuerdos con el FMI traen un montón de cambios sociales, culturales, ¿no? A nivel de la sociedad. ¿Qué rol crees que tuvo el FMI también en la consolidación o en la instalación del neoliberalismo en Argentina? ¿Y cómo ves el panorama hoy, ¿no? En cuanto a modificaciones sociales y culturales de la población, más allá de las altas esferas, como del ciudadano? Claro, sí, los cambios sociales, porque justamente al cambio económico siempre trae un cambio social, un cambio político, un cambio de las ideas, porque hay que justificar el estado de las cosas. Entonces vienen todas las explicaciones y en este caso el Fondo Monetario influyó mucho, más que la institución en sí. El fondo es un canal para transmitir los intereses y las ideologías de los miembros dominantes, principalmente de Estados Unidos y de los países de lo que después se conoció como el G7, de los países de Europa Occidental, que los principales mercados de la Argentina, que ya no lo son. Y entonces, ¿cómo influye en las ideas, en lo social, en lo político? Siempre justifica los cambios hacia una sociedad más dependiente del mercado, más con el ingreso más concentrado, una sociedad más desigual, más injusta, porque el Fondo Monetario mira la economía del lado de la oferta, entonces no le interesa la población, la salud, la educación, no son sus temas tampoco. Claro. No, lo que le interesa es el capital, las empresas, darle facilidades a las empresas, principalmente a las empresas multinacionales y desde la financiarización a los bancos. Y fue decisivo el fondo en su apoyo a la dictadura de 1976-83, a quien le desembolsó los fondos que le había negado al gobierno peronista. El gobierno de
María Estela Martínez de Perón o el de gobierno, si querés, realmente era muy desordenado, pero había mecanismos constitucionales para salir de ese gobierno tan malo. La Constitución prevé cómo se hace, no es que un golpe militar era lo único, pero justamente ya la crisis de pagos internacionales de 1975 que enfrentó la Argentina, porque le bajaron los precios de la carne, le aumentaron los precios del petróleo, había una rebelión fiscal, una rebelión exportadora, o sea, estaban las cosas muy mal en la economía argentina, y el Fondo Monetario se negó a desembolsar un acuerdo al que se había comprometido. Pero apenas asumió la dictadura, a los 2 días le desembolsó lo que le había negado a la Argentina, que había cambiado en la Argentina en la economía. Y bueno, había cambiado el gobierno, había cambiado la idiosincrasia, había cambiado. Ahora había una dictadura dispuesta a ser, y además encabezado en lo económico por Martínez Dios, por un personaje del establishment con relaciones muy fuertes con el capital, especialmente el capital financiero de Estados Unidos, con los grandes bancos de Estados Unidos que estaban llenos de dólares de los petrodólares y querían prestarlos. Y la Argentina era un gran destinatario para esos fondos. Entonces, ahí el fondo desembolsó, como digo, a una dictadura que fue un gobierno genocida, asesino, que no le paró mientes, al fondo no le importó nada de eso, para apoyar con entusiasmo los 2 stand-bys de 1976 y 1977, que Argentina firmó con el fondo, fueron en esas condiciones. Noemí, es interesante esto, ¿no? Porque en parte gran justificación de la última dictadura fue un poco romper con el entramado de la clase trabajadora, del movimiento obrero organizado, ¿no? O sea, y ahí como retomando un poco lo que decía Mechi, de, bueno, cuál es el cambio cultural que también trae un desembolso del Fondo Monetario Internacional. Quiero retomar algo que dijiste, sobre todo cuando el Fondo Monetario cambia un poco incluso su propio acuerdo, ¿no? En los 70, cuando esa crisis le obliga a tener que cambiar el mecanismo de préstamo. No sé si estoy en lo correcto cuando pienso eso, pero cuando digo eso, pero quiero traerlo como un poco al presente. Hoy el Fondo Monetario Internacional, con un Estados Unidos que impuso estos aranceles, que quiere retirarse o incluso iniciar cierta guerra con la Europa con la que formó el Fondo Monetario y todos los organismos internacionales de financiamiento. ¿Ves que hay un cambio incluso también dentro del propio Fondo Monetario Internacional en este contexto global en particular de tener que articular otro tipo de acuerdo, otra forma de prestarle plata a la Argentina en particular, o sigue con la misma historia financiera de siempre? Es muy reciente la imposición de aranceles de Trump a China, a Europa, toda la política de Trump es muy reciente. Y ¿no? En las últimas semanas, el fondo salió a hacer declaraciones críticas hacia esa política porque esas políticas contradicen el multilateralismo, que es la piedra basal del fondo. Claro. Es decir, que la economía sea abierta, que los países adopten una economía abierta al comercio y a los movimientos de capitales. Entonces, el fondo se tiene que reacomodar. Siempre dentro del fondo no hay una burocracia compacta, sino que hay distintas tendencias dentro de lo que es la ortodoxia económica, que es la derecha económica, el liberalismo económico. Hay también distintas visiones. Entonces, el fondo, el préstamo a la Argentina, sí lo hizo. O sea, podemos decir que hay como una dualidad, contradicciones que son propias de los periodos de crisis, que aparecen en los mismos agentes, corrientes de pensamiento y de acciones que se contradicen entre sí, porque mientras el fondo dice, no, lo importante es el multilateralismo, no tenemos que ir al proteccionismo,
al mismo tiempo aprueba por razones políticas un préstamo enorme a un gobierno que promueve, ¿sí? O sea, que abre su economía al comercio y a las inversiones en momentos en que el principal miembro del fondo la está cerrando, al mismo tiempo que el gobierno argentino se declara abiertamente partidario del presidente de los Estados Unidos y de la corriente ideológica de ultraderecha que hoy gobierna los Estados Unidos. Entonces, hoy es la contradicción y el caos, y todavía no se ve claro para dónde va el fondo. Siempre, además en el fondo también tenemos que recordar que China también es un miembro importante del fondo, no tan importante como los Estados Unidos. De hecho, ¿no? La sede está en Washington, Estados Unidos tiene el 17% de los votos, China tiene el 6%. ¿Eso puede llegar a cambiar, Noemí? ¿O eso es algo que está cristalizado? He leído, bueno, las cuotas de los países en el fondo, que son como las cuotas de ingreso, no es que un país paga una cuota periódicamente, como la cuota que pagás, no sé, en un club que pagás todos los meses, no es así, es con la cuota de ingreso, es la participación en el capital. El fondo es un fondo de monedas en el que están los 190 países, hay 190 países y cada uno tiene una participación en el capital, y el poder de voto de los países está relacionado con su participación en el capital. ¿Cómo se define? Hay varias fórmulas, hay por lo menos 4 fórmulas, y el mayor peso lo tiene el tamaño de la economía y su participación en el comercio exterior. Hoy China y Estados Unidos están muy a la par, entonces no hay muchas razones que expliquen por qué uno tiene el 17 y el otro el 6. Pero en el fondo y en las otras instituciones internacionales, como en la mayoría, es así. Lo que se expresa son relaciones de poder. Una cosa, leí en los últimos tiempos que alguna fundación en Estados Unidos, alguna parte de los republicanos, promueve la salida de Estados Unidos del fondo. Sí. Y eso es un absurdo. Por empezar, porque a Estados Unidos no solo no le cuesta ni un centavo estar en el fondo, sino que recibe ingresos del fondo. Claro. También leí otra barbaridad que decía que Estados Unidos no presentó en el presupuesto ningún monto asignado para el Fondo Monetario Internacional. Y no, ¿para qué lo va a presentar si no tiene que pagarle nada al fondo? Tiene que pagarle un poquitito de intereses de los DEC, pero dentro... ¿Por qué digo esto? A Estados Unidos no le conviene ese del fondo, uno, porque es un canal para ejercer influencia global en lo monetario, lo financiero y en el resto, en la geopolítica, ¿no? Como vemos ahora que nos dicen frescamente, bueno, cancelen el swap con China y corten las relaciones con China. ¿Quiénes son para decirnos eso? Prestamistas. Pero además quiero recalcar esto, Estados Unidos, como es uno de los países que presta su cuota a otros países del fondo que piden prestado, recibe intereses. Claro. No sé si se entiende esto. El fondo, cuando la Argentina va y le pide prestado y le dice, bueno, le vamos a prestar 20.000 millones, le desembolsamos 12.000 hoy, designa qué países dentro del fondo le van a prestar a la Argentina, por ejemplo. Entonces, los países que le prestan a la Argentina, que le prestan de esa parte de esa cuota que tienen instituida en el fondo, reciben intereses por eso. El fondo cobra intereses y sobrecargos que comparte con los países que le prestaron una parte de su cuota a la Argentina. Mejor dicho, que le vendieron una parte de su cuota en moneda, en DEX, en dólares, a la Argentina, y los compró esa parte con pesos argentinos. Es una operación monetaria
una operación más parecida a eso. Pero bueno, no quiero entrar Claro. mucho en cosas técnicas que sé que confunden. En algunos debates se habla también de una deuda por recursos, ¿no? Que eventualmente Argentina terminaría pagando la deuda, ofreciendo o facilitando algunos recursos naturales que son muy valiosos de nuestro territorio y de nuestra geopolítica. ¿Esto es así? ¿Podría llegar a ocurrir esto? Sí, más que un pago directo con recursos, darle acceso a los inversores de los países que presionan a la Argentina porque votan favorablemente en el fondo, por ejemplo, Francia, para el acuerdo de la Argentina, ¿no? Como dijo Macron, mismo lo dijo con una caradurez increíble, o que como Estados Unidos ayudan entre comillas, tanto para que el fondo presiona, tanto para que el fondo le dé acuerdo a la Argentina. Entonces, el secretario del Tesoro, que vino el lunes pasado, Scott Bessent, justamente no quedó claro para qué había venido. Y es muy raro que un funcionario Claro. tan alto venga a un país sin traer nada claro, sin traer, por ejemplo, el anuncio de un financiamiento del Tesoro o de algo, y que no quede muy claro para qué vino. Pero mencionó justamente las inversiones y sí, la entrega de recursos en el sentido de favorecer especialmente a ciertas empresas, a ciertos países, a ciertas capitales para que accedan con muchas facilidades, bueno, bajo el régimen del RIGI, que es abusivo, que no tiene ninguna necesidad, ¿no? El régimen del RIGI es el régimen para grandes inversiones en la Argentina, Sí. que regala prácticamente con unas facilidades nunca vistas e innecesarias, porque los inversores no piden eso, no piden tanto. El acuerdo, estos acuerdos, el acuerdo con el fondo, sí facilita que el gobierno le otorgue esos recursos. Un ejemplo más, más brutal, tal vez. Por ejemplo, Egipto es uno de los principales deudores del fondo. Ya está terminando su préstamo, pero bueno, Egipto, por ejemplo, está vendiendo una franja de su territorio y a cambio de ella recibe 35.000 millones de dólares, creo que a Abu Dhabi, bueno, porque el otro país tiene poco, este tiene mucho, y vende justamente porque eso le sirve para reducir la deuda. Entonces, Tremendo. Pero sería indirectamente, digamos. Claro, Claro. no es que lo firma eso, porque no podría, sería demasiado. Hoy ya no nos asombra nada, ¿no? Hoy Sí, todo sí. lo limpio está sobrepasado. Noemí, preguntarte, hoy la escuchábamos a Georgieva un poco haciendo énfasis en algo que, bueno, hemos escuchado a muchos directores del Fondo Monetario Internacional insistir sobre lo mismo, ¿no? Las reformas estructurales que darían confianza para que finalmente la Argentina, bueno, me gusta tu cara, pero además de eso, bueno, la insistencia de que los argentinos tenemos dólares en el colchón. Preguntarte, más allá de la lectura que tiene el propio Fondo Monetario Internacional sobre nuestra propia economía, ¿qué lectura tiene la propia Argentina sobre su capacidad de pago y la forma de, recordábamos al principio la publicidad de campaña de Cristina sobre niños que ya no saben qué es el Fondo Monetario Internacional, ¿no? Y este loop que parece que no nos podemos desprender del fondo. Preguntarte específicamente por eso, por la capacidad que tiene Argentina de pensarse a sí misma fuera de este sistema de deuda sistemático, valga la redundancia. Entre el pago al Fondo Monetario, hecho en enero de 2006, y el stand-by que tomó Macri en junio de 2018, pasaron 12 años. Sí. En esos 12 años la economía argentina se desempeñó hasta 2012 más o menos bien, hasta 2009 podemos decir muy bien, con tasas de crecimiento muy altas. En 2009 la crisis iniciada en 2007 con las hipotecas subprime, ¿no? Que se derramó por todo el mundo. En 2008-2009 tocó piso con la quiebra de grandes entidades financieras como Goldman Sachs y la
caída, un producto que no se registraba, la caída del Producto Mundial que no se registraba desde la década del 30, y la economía argentina empezó a estar más complicada, y en 2012 ya cuando bajaron los precios de las materias primas que Argentina exporta, más complicada todavía, y entramos en un estancamiento. Pero hasta 2018 la Argentina fue una economía normal, con buenas épocas, con precios mientras los precios de los commodities se mantuvieron altos, después más ajustada y teniendo que hacer más, incluso en 2014, una devaluación, con un serruchito en el Producto Bruto, en la producción, que sube un año, baja otro año, sube un año, baja otro año, y la Argentina se desempeñó bien, se pudo financiar, se pudo financiar internamente, externamente, hizo los canjes de deuda en 2005 y reabierto en 2010, y había regularizado la deuda externa, que dejó de ser el problema que nos había afligido desde la dictadura hasta 2005, cuando se hizo el primer canje. Hasta ahí el problema principal de la Argentina era su incapacidad, su sobreendeudamiento por encima de la capacidad de pago de la Argentina, que es el tema por el que me estás preguntando. La Argentina no necesita estar bajo programas del fondo. ¿Cuándo entra Argentina bajo programas del fondo? Cuando adopta una configuración desestabilizadora de apertura a los mercados financieros externos. La Argentina no puede endeudarse en cualquier monto. La Argentina no puede mantener un tipo de cambio atrasado por el ingreso de capitales, darles de comer a esos capitales a través de los resultados de rendimientos financieros, y después endeudarse, o mientras tanto endeudarse, y poner todos los dólares necesarios para la fuga de esos capitales, que es el jueguito que se ha hecho. Y en el medio, además, las importaciones entran con un dólar barato. Ese juego lo conocemos desde el cansancio. Es igual que lo de Martínez de Oz, es igual que lo de Menem. Entonces, esas malas políticas, que aunque Kristalina Georgieva le llama las buenas reformas estructurales, en realidad esa apertura para Argentina es mala. No porque la Argentina sea, como dicen, un deudor pertinaz, tenga adicciones a la deuda, no, porque Argentina tiene una estructura productiva que le genera una gran volatilidad, una gran inestabilidad. No somos formadores de precios internacionales, somos tomadores. Como decía antes, si los precios bajan de nuestras exportaciones porque hay una sobreoferta, una fase del ciclo económico mundial recesiva, y los precios de lo que exportamos bajan, nos baja el ingreso de dólares, entramos en crisis. ¿Sí? Como se perdió en 2022 el 25% de la cosecha y de las exportaciones por la sequía, entramos en crisis. ¿Sí? Estamos basados en una economía real, que lo que más exporta son commodities que cambian de precios, sea granos, sea hidrocarburos, ¿no? La huerta se desarrolla más, etcétera. Exportamos cosas que cambian de precio todo el tiempo, y que el volumen, como decía antes, un año es alto, otro año es bajo. Eso es inevitable. Sí. Perdón, y nos endeudamos de una forma también por encima de nuestra capacidad, generando inestabilidad, porque no tenemos un gran mercado de capitales, sino pequeño. ¿Cómo quieren que la economía argentina crezca? Es imposible con esos modelos. Preguntarte, porque gran parte de la dirigencia política opositora viene con la idea de desestimar esta deuda, no pagarla. Ya conocemos también instancias de tener que defoltear, ¿no? La historia argentina lo ha demostrado. Preguntarte para vos, para Noemí y Brenta, ¿quién tiene que pagar la deuda con el Fondo Monetario Internacional? ¿O no hay que pagarla? Mira, estudio la cuestión, entonces, y es difícil, en términos internacionales, no pagarle al fondo.
Entonces, desde lo racional, desde lo que estudio, digo, la verdad que es difícil, pero también esta deuda con el Fondo Monetario es una deuda odiosa, es una deuda ilegítima, Claro. es una deuda que realmente no habría que pagarla. Y además esto está convalidado por la historia, el concepto de deuda odiosa es la deuda que toma un gobierno en contra de su propia población y no para beneficiar al país, sino para beneficiar a grupos de intereses concretos, Mirá. que son los que gobiernan y los que se benefician de esto. Entonces, ¿quién debería pagar la deuda? Los que se beneficiaron con la fuga de capitales, los que la facilitaron, los que intervinieron en las intermediaciones, los que hicieron mal las cosas administrativamente, ¿no? Omitiendo los pasos legales. Y además, el ejemplo que siempre menciono es el de Irak. Cuando Estados Unidos invade Irak en 2003, en 2004 le pide a los acreedores de Irak, incluso a los del Club de París, a los multilaterales, que como esa era una deuda odiosa tomada por un tirano, como le decían a Saddam Hussein, y en contra de su propio pueblo, que le recortaran la deuda y que le facilitaran el pago, porque de esa manera tan endeudada el país no podía crecer nunca. De este modo, a Irak le condonaron buena parte de su deuda externa. El Club de París, por ejemplo, le condonó el 80% de la deuda externa, que son los países del Club de París, no es una entidad financiera en sí, pero negocian en conjunto. Le condonaron deuda externa y empezaron el programa petróleo, cambio de petróleo por alimentos, de petróleo por las cosas que necesitaba Irak. Así que si Estados Unidos en 2004 promovió que una deuda odiosa fuera condonada y reprogramada a largo plazo para facilitar el crecimiento del país, esta, que es una deuda odiosa, también tendría que tratarse de la misma manera. Así que estamos en un momento de transición en el sistema internacional, en un momento de disputa hegemónica, y tal vez en un futuro se haga justicia con la Argentina y la deuda la paguen los que se beneficiaron con ella y no toda la población, con nuestra salud, nuestra educación, nuestros ingresos, bueno, nuestra vida, porque toda nuestra vida se deteriora. Muchísimas gracias, Noemí, por esta charla súper clara. Noemí es autora de 2 libros, Historia de la deuda externa argentina, de Martínez de Hoz a Macri, y Argentina atrapada, Historia de las relaciones con el Fondo Monetario Internacional, 1956-2006. Les recomendamos a todos los que están escuchando y que les interesó esta charla que vayan a buscar estos libros. Muchas gracias, Noemí, por esta conversación. Bueno, muchas gracias a ustedes. Gracias. Un saludo enorme. Muy bien, chao. Clarísima, Noemí. Bueno. No, realmente.